Y muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, no estoy indignado. Y no, boludo. Ah. Bueno, Porque por eso no tenemos más audiencia. Vamos a hablar de la crisis del gobierno libertario, ¿no? Porque en realidad lo que está sucediendo es eso. Se manifestó muy crudamente la primera gran crisis entre el presidente y la vicepresidenta a 3 meses de haber iniciado el gobierno. Han batido récords los muchachos de La Libertad Avanza. Sí. Ya venía, si vos querés, con problemas la relación entre Victoria Villarruel y Javier Milei. Acá lo hemos contado. Victoria Villarruel se había entrevistado en privado con Mauricio Macri. Antes de asumir, ¿no? Antes de asumir, Antes de asumir, o sea. sin haber notificado a Javier Milei, viajó a Estados Unidos, se reunió con referentes de Estados Unidos, con el embajador estadounidense en Argentina también. O sea, hubo un montón de gestos, de deslizamientos y acciones políticas de Victoria Villarruel que daban cuenta de que ella construía poder propio dentro del gobierno libertario, y eso enervaba a Javier Milei y al mismo tiempo hacía que se cultivara una desconfianza mutua, ¿no? Lipi, además, esto implica que Villarruel no, por lo menos por lo que parece, no vino participando del gobierno. Es como que hizo la suya desde el primer día. Sí, exactamente, es así, ¿no? y ha hecho política por fuera de los lineamientos libertarios. Voy a darte 2 ejemplos. La otra vez hablaba con un delegado sindical del personal legislativo del Senado, y me decía, por ejemplo, que Villarruel recorrió ella personalmente las distintas oficinas del Senado y sus anexos. Y había una oficina que era el archivo del Senado de la Nación, que funcionaba en un edificio viejísimo de la calle Entre Ríos al 100, y que tenía por depósito un sótano que funcionó en algún momento como morgue. Entonces, el archivo del Senado reposaba en un sótano donde estaban justamente las heladeras. Sí, ¿Con los muertos? las heladeras, no, vacías. Y era un sector que se inundaba. Y había laburantes que trabajaban ahí. Y trabajaban ahí desde hace años, no desde hace un par de meses. Victoria Villarruel, cuando los visita, dice: acá no pueden trabajar, están en condiciones de desigualdad con respecto al resto del personal legislativo. Y los puso dentro de la heladera. No, los trasladó al 9º piso Mirá. del edificio que está en la calle Irigoyen, que es anexo del Congreso, y tienen vista a la plaza. Estaban en un sótano, ahora están ahí. ¿Qué dice este delegado gremial, que es peronista? Dice: tengo un quilombo bárbaro con los trabajadores porque también se identifican, algunos son afiliados, con el peronismo, y dicen: nos trata mejor Victoria Villarruel que otros titulares de la Cámara que hemos tenido. Que la anterior titular y bueno, Cristina. ¿Entendés el problema? Se ha movido esta mina para hacer política por fuera de los lineamientos libertarios y con gestualidades y acciones concretas que hacen entrar en colisión los preceptos político-ideológicos de los propios laburantes. Claro. Y dicen: che, pará, pero este gobierno es antiobrero. Y sin embargo suceden estas cosas. Y así varias anécdotas más. Entonces Villarruel hace política con los empleados del Congreso y lo mismo con los senadores. ¿Por qué traigo esto a colación? Me parece que el punto de partida de lo que estalló ayer no arrancó con el troleo que mandó Javier Milei contra la vicepresidenta, es decir, la serie de tweets que empezaron a sacar la granja de trolls que trabaja dentro de la Casa Rosada. O sea, son empleados de la Casa Rosada que trabajaron en las redes sociales ayer, amenazando incluso con colgar a la vicepresidenta en Plaza de Mayo si hoy se trata el DNU y el DNU es rechazado por la mayoría en el Congreso, ¿no? Sí. En el Senado, perdón. Bueno, la historia de esta crisis en particular arrancó la semana pasada cuando firmaron la resolución conjunta Martín Menem y Victoria Villarruel para que justamente se respetara la ley enganche y los legisladores se equiparasen al incremento salarial que habían obtenido en paritarias los laburantes del Congreso. Acá tratamos el tema, defendimos el aumento, discutimos o por lo menos problematizamos la conciencia más o menos extendida de que está mal que se aumenten el sueldo de los políticos. Nosotros dijimos lo contrario, está bien, y discutimos por qué y problematizamos también que tampoco es
una jarana, ¿no? No es joda, no es que hay que aumentar y así sin más, sino que en realidad está atado al aumento del sector. Pero, ¿qué pasó? Milei ordenó la marcha atrás de ese aumento después de que, como contamos acá, Santilli lo llamó por teléfono, Diego Santilli, que es legislador del PRO, y le dijo: yo tengo un proyecto para que justamente se congelen los salarios de los legisladores y se ate a los aumentos jubilatorios, etc. Bueno, hablalo con Martín Menem, se hace toda la ruta parlamentaria, y recién el lunes por la tarde-noche termina saliendo la resolución conjunta firmada también por Villarruel, no solo por Martín Menem, para retrotraer los aumentos de los legisladores. Pero durante todo el fin de semana Villarruel se negó a firmar eso. Ajá. Y lo que hacía trascender era y que la firme Menem, y que Menem haga lo que quiera con los diputados, pero yo no le voy a bajar el sueldo a los senadores. O sea, una sindicalista del Senado. Mirá. Todo esto, por supuesto, no exime a Villarruel de nuestra caracterización, las consideraciones que se nos antoje tener sobre qué representa, de dónde viene, es hija de la política que ha instrumentado todo el tiempo, fue contra el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y de defensa de los milicos represores. No impugna nada de lo que ya se haya dicho sobre ella, pero estoy señalando la astucia y la diferenciación que está trabajando Villarruel dentro del gobierno de Milei con respecto a Milei. Sí, con respecto a Milei, no con respecto a las políticas, me parece, ¿no? No podemos decir que en realidad piensa como nosotros. No lo estoy diciendo. O no piensa igual que Milei. Hasta acá es una mina que no, de ninguna de las medidas y ninguna de las políticas que toma el gobierno, ella se diferencia. Sí, está haciendo su juego con muchísima audacia y astucia. Totalmente. Pero es un juego personal. Es profundamente anti-kirchnerista ella. ¿Sí? Sacó el busto de Néstor. Por las razones obvias. Esa maldad, exacto. ¿no? Su postura no es caprichosa. En realidad está anclada en que es hija de un milico que estuvo en la guerra de Malvinas y además defendió y hasta visitó en la cárcel nada más y nada menos que a Jorge Rafael Videla. Perdón, el padre no era de alto rango y fue denunciado por otros comandantes de Malvinas por torturas, malos tratos, lo dejaba sin por eso. Claro, por la duda no era que era un soldado que fue que lo no, mataron. Sí, es hija de un milico, no es hija de un conscripto. Claro, exacto. No. Bueno, lo cierto es que todos sabemos de dónde viene ella también sabe de dónde viene y lo honra a cada paso que da, pero no es ninguna sonsa. Entonces, se negó a firmar durante todo el fin de semana y retrasó incluso la comunicación oficial para retrotraer los incrementos salariales o las dietas de los legisladores y puso en crisis al gobierno durante ese tiempo porque los medios informaban que ya había firmado Martín Menem la resolución, cosa que era mentira. Lunes a las 5 de la tarde nosotros consultábamos al Congreso, en la oficina de prensa no había un solo papel que dijera que Menem había firmado nada, porque estaban negociando y al mismo tiempo extorsionando a Victoria Villarruel, la estaban también hostigando por redes sociales ya el lunes para que firmara eso. Y fue Milei personalmente quien, vaya a saber mediante qué artes, terminó persuadiendo a Victoria Villarruel de que firmara esa resolución conjunta. La información que tenemos es que Villarruel cede, pero en la conversación telefónica dice: se las voy a cobrar. Antes de esa conversación lo manifestó o lo hizo saber. Antes de esa conversación, Villarruel recibió en su despacho a Miguel Ángel Pichetto. Esta es una pieza clave, que no está todavía muy analizada. La conversación o el detalle de lo que charlaron esa tarde del lunes todavía no trascendió, lo han guardado herméticamente tanto en el entorno de Pichetto como en el entorno de la vicepresidenta. Las sospechas son que, por supuesto, hablaron de esta crisis de las dietas. Aparte, Pichetto, pero además Pichetto mucho más. Está en la Cámara de Diputados, o sea, la mina se está metiendo en la política de la Cámara de Diputados. Pichetto no es el senador. Podríamos decir lo siguiente a raíz de este comentario tuyo, que es muy esclarecedor. Carlos. Victoria Villarruel tenía un operador en la Cámara de Diputados, Guillermo Montenegro, que no es el intendente del partido de Mar del Plata, de Villa Pueyrredón, de Mar del Plata, sino que es un legislador que construyó mucha confianza con Victoria Villarruel y se atribuía algún tipo de vínculo afectivo entre ambos.
¿Afectivo de qué tipo? ¿De qué tipo? Afectivo, ¿cómo? Hagamos un punto Una y especie abramos de noviazgo. un 2 puntos. Entonces no era. Entonces no era. Pero se conoció también o trascendió Por ahí es bi. Él tiene otra una novia. infidelidad de No. parte de él. Entonces ella pero- lo despachó, ella lo recibía, por ejemplo, en el Senado a Montenegro y atendía a los jefes de bloque opositores con el diputado sentado al lado. Qué desleal. ¿Le tocaba la diciembre. pierna abajo al lado? Sentado a diciembre. UPA, dijiste. No, No, ¿a UPA? los recibía con él, pero es mucho porque era un tipo ajeno a la casa, no es algo que se acostumbre. O sea, un diputado que para la jerarquía de la institucionalidad argentina tiene rango menor que un senador, era la mano derecha de la presidenta del Senado frente a los senadores. Era mucho para los senadores. O sea, Atauche, que es el presidente del bloque libertario, no tenía tanta confianza, por obvias razones, como Montenegro, y tampoco Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional de la Cámara. Bueno, se descubrió alguna infidelidad y ahora se le atribuye un romance con el fotógrafo a Villarruel, ¿Qué foto? Ah, raro. Fotógrafo. el fotógrafo suyo. Enseguida. Mirá que enamoradísimo. Pero esto, Entonces no era. insisto, esto es el paréntesis, esto no es lo importante. Y bueno, No, sí entonces es no era importante. lesbiana, Entonces no, no es era. importante. Pará, eso. no, Desmentimos pará, vayamos a lo Dipi, importante. trajo acá las pruebas. Esto no es lo importante. Tienen novios, Sí. muchos. No, sí es, No. sí es importante. Si las relaciones En todo caso, interpersonales. de a uno a la vez tiene. No, está bien, pero... Si las relaciones interpersonales de las personas, que puede pasar en cualquier laburo, generan un quilombo político, No, bueno, si vos desconfianza, es querés hablar importante. de tus noviazgos, No, entonces, bueno, no, es otra no, no, historia. no. Sí, tranquilo. Pero No, pasa. pero afectan a la persona. ¿no? Bueno, Bueno, lo, pero seguí cierto, hablando bien de mí. lo cierto es que, claro, perdió interlocución con la Cámara de Diputados. O sea, Pichetto bien podría suplantar a Montenegro, ¿sí? Pero Menem no se le mete en la Cámara de Senadores a ella. No, más vale que Lo no. vas acá Y cagando. ella se mete en la Cámara de Diputados. Ella tiene un proyecto de poder propio. Y acá vamos a atar otro cabo. Pichetto, yo te vengo diciendo hace rato, es el hombre de los gobernadores en la Cámara Baja. No es Germán Martínez el hombre de los gobernadores peronistas. Es Miguel Ángel Pichetto. Sí. ¿Sí? Entonces, si hay una especie de entendimiento o de elaboración de acuerdo en curso entre Villarruel y Pichetto, también es una forma de Villarruel de empezar a llegar a gobernadores. Ella igual ya los ha visitado, se reunió con 5 gobernadores del norte en Salta hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, también comentamos esa reunión acá. Fue justamente en la reunión que ella les dijo a los gobernadores que se quejaban de Milei que fueran y hablaran con Macri, que era el único que podía Claro, frenar a cierto. Milei. Sí, sí, Y sí. se pudrió todo cuando trascendió eso, Bueno, ¿no? entonces, como se separó de Montenegro, que le metió los cuernos, Sí. se lo agarró a Pichetto de interlocutor. ¿Por qué lo en meto a diputados. Pichetto? Porque vos decías hace 2 días, cuando charlamos la semana pasada sobre Pichetto, que Pichetto para vos es Macri porque fue el vicepresidente de Macri. Milei sospecha que Macri está detrás de esta resistencia o rebeldía de Villarruel para con él. De hecho, también trascendió que Macri, en una de las últimas reuniones con su tropa propia, dijo: le doy hasta junio a Milei. Pero Le cada doy vez que más se hasta, pasa más. hasta- ¿para qué? Perdón. Para empezar a trabajar en contra de Milei. Es como la frase, le doy hasta que Sí. no sé qué. No, Sí. le doy tiempo hasta junio para Hasta que empezar a Villarruel- trabajar en Porque contra de mucho su sexo, gobierno. La política, el poder y el Sí. sexo. Está sí. lleno de sexo tu columna hoy. No, eso Está es muy linda, está muy parecida. linda. ustedes. Está muy linda, hay que Sí, ponerla, sí, hay que sí, ponerla. me gusta, me Sexo, gusta. Está bueno. Está muy Eh, relacionado, Carlos. Entonces, No, perdón, pero esto que vos estás diciendo de Macri habla de que ya desde el principio, cuando se reunían antes de incluso ser electo Milei, ya había, Macri la estaba viendo. sí, claro. Porque se reunió y Villarroel sacó su propio logo, me acuerdo, que también fue un tema Sí. de discusión en ese momento. Sí, lo comentamos mucho, Sí. claro, obvio. Claro. ¿Es Pincheto ahora? Ahora, Cuidado. escuchen esto porque este A detalle ver. es importante. Digo, ¿Quién se está comiendo Pichetto? Claro. Pero Vamos a Pichetto lo es ca- importante. Pichetto Di, dejate casado. joder. Para mí, Pichetto. A mí me da fino. Pichetto es Pichetto. el enlace con los Agachate. gobernadores, un enlace confiable para gobernadores peronistas. Se reunió esta semana con Villarruel y además perfume. Pichetto también se entiende muy bien con el propio Mauricio Macri o con los legisladores del entorno de Macri. Lo Obvio. conocen de hace rato, fue candidato a vicepresidente suyo y Macri, y sospecha a Milei, está detrás de Villarruel. ¿Cuál es el actor o el grupo de Mirá, le actores soltó que la mano a falta? Javier. Pelá. El ¿Cuál grupo de es el- actores que falta acá es precisamente el de los gobernadores, Claro. que ayer jugaron muy fuerte. La sesión por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
fue volteada o por las condiciones climáticas o porque los gobernadores le dijeron a sus legisladores que no viajen, ¿sí? Además de que también hubo arte de Milei. Milei quebró ayer al bloque radical, que de 34 radicales solo bajaron 5. Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, que es de Entre Ríos, y una legisladora pampeana y el legislador formoseño Fernando Carvajal. O sea, 5 legisladores sobre 34 bajaron a recinto, 29 se quedaron paveando en los pasillos, sus despachos o los cafés de los alrededores, operando, por supuesto, y como premio, No nos van a saber. el oficialismo les dio la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que es la que tiene que tratar la nueva fórmula jubilatoria. Se lo dio a ellos. Sí, pero es una pavada, es recontra barato el radicalismo si cambió 29 ausencias por una presidencia de comisión. Debe haber más. Perdón, Y nos enteraremos en el curso de este debate. Pero, ¿qué es lo importante? Igual está de esto? barato el Sí, radicalismo. hace años que está barato. Sí, pero no. El radicalismo fue fundamental en voltearle los incisos que terminaron enterrando la ley Ómnibus el 6 de febrero pasado. Pero hay dos, O sea, sí, pero hay no. dos radicalismos. No, es el mismo bloque radical que ofreció 20 votos en contra, 22, 24 según los incisos, en febrero nomás. ¿Qué pasó de febrero hasta hoy? Operó Milei. Milei ganó. Ayer empezó ganando esta batalla Milei contra la política. O sea, ayer Milei logró voltear una sesión, la de diputados, Porque aparte había con mucho, el concurso de gobernadores y radicales. No iba a pasar demasiado en la sesión. pero ¿sí? había Era mucho, simbólico pero todo. había mucha voluntad dentro de la Cámara de hacer la sesión de ayer y tratar el tema de las jubilaciones. O sea que no fue un triunfo grande para Milei, joderles la sesión. Claro, de ayer. los legisladores opositores, los del kirchnerismo, la coalición cívica y algunos más, igual celebraban que llegaron a juntar 124 diputados después que sonó la chicharra, después de que terminó de sonar la chicharra, perdón, porque hubo 5, por ejemplo, de Unión por la Patria que llegaron tarde por los vuelos demorados. Para mí es una excusa boba, porque andate en auto, hermano. O sea, los vuelos estaban suspendidos hacía 48 horas, andate en auto, papu. ¿Llegaste tarde? Ok, llegaste tarde. De los 99, hubo 92 al inicio de la sesión de Unión por la Patria, es decir, faltaron 7, 5 llegaron tarde, 2 nunca llegaron. Pero del bloque de Pichetto había o hay 23 miembros y solamente 17 estaban en las bancas. Hubo 6 que no estaban, 3 cordobeses no fueron, o sea que Yarlora jugó contra la sesión ayer. Cuando yo pregunto en Córdoba, Jugó con en Macri, Entre jugó Ríos, con Milei, digo, Yarlora. cuando yo pregunto en Córdoba, en Entre Ríos, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz, en distintas provincias, che, ¿por qué no mandaron los legisladores? ¿Por qué estos legisladores no llegaron? Las inclemencias climáticas no me cierran, porque por poner un caso, y no es por defenderlo, pero José Mayans tiene miedo a volar, tiene miedo a ir en avión, entonces va y viene en camioneta de Formosa. Formosa, Sí, digo, se puede transitar No, pero pará. las rutas argentinas. Estaban inundadas las rutas y las calles también. Bueno. Yo, para poner un punto No, ahí, no, yo casi no podía venir de Avellaneda hasta acá. Pero Avellaneda es un desastre. Se puede llegar. Pero esto viene Entonces, del norte. los que no llegaron porque no quisieron. Más allá de la cancelación de los vuelos o la postergación de los vuelos. Y Milei tenía ese triunfo. No iba a pasar nada, ¿por qué? Porque no iba a llegar a los 2/3 la Cámara para aprobar la nueva fórmula jubilatoria, pero iba a poder decir que había que emplazar a la comisión, darle plazo a la comisión esta de Previsión y Seguridad Social, Sí. para que dictamine, por ejemplo, antes del 24 de marzo y se llegue a recinto el 27 de marzo y se le dé media sanción y se pase a Senado. Todo para apurar los tiempos y que no salga el plan de Milei, el verdadero plan de Milei. La verdadera fórmula jubilatoria de Javier Milei es que no haya fórmula jubilatoria. No había fórmula jubilatoria en la ley Ómnibus. Milei quiere licuar las jubilaciones con la inflación y que baje el gasto del Estado, Claro. que baje el déficit. Entonces, lo de ayer para Milei era un triunfo porque dilató esta cuestión y sigue rigiendo la fórmula actual que recién aumentaría en junio según la fórmula peronista, que esto es lo que dicen los gobernadores. Bueno, pará, la fórmula vigente es la fórmula nuestra, así que no era un tema de fondo lo de ayer. Te contestaban ayer, ¿no? O lo de hoy, ayer decían. Entonces, la primera instancia fue que Milei ganó la pulseada en el primer round ayer, volteó la sesión en la Cámara de Diputados. Tenía todo para que también cayera la sesión del Senado de hoy o que se sacara el DNU de la sesión
porque la amenazó a Victoria Villarruel a través de Twitter, y Victoria Villarruel en horas de la tarde empezó a llamar a los presidentes de los bloques opositores para conversar la posibilidad de postergar el tratamiento del DNU para la próxima semana o tal vez la otra. O sea, Villarruel empezó a dudar de tratar el DNU. Recuerden cómo arrancamos la columna. Villarruel le había hecho saber a Milei que se iba a cobrar venganza o se iba a cobrar el hecho de tener que haber firmado la resolución para bajarle el salario o las dietas a los legisladores. ¿Cómo se la cobró? El martes por la noche envió el decreto incluyendo el DNU en el temario. El miércoles Milei manda a atacarla por redes sociales y Villarruel dice, bueno, ya está, ya se la hice pagar. Y ahora empezó a sentirse acosada. Ajá. Entonces empezó a tratar de negociar con los opositores. No, estaba pudiendo. Los gobernadores radicales estaban de acuerdo. De hecho, Valdés, por ejemplo, está diciendo, el gobernador correntino, que los legisladores de Corrientes van a votar a favor del DNU. Que él instruyó a los gobernadores de Corrientes para votar a favor del DNU. El único legislador sobre el que tiene incidencia orgánica es el radical Eduardo Vichy, que es nada menos que el presidente del bloque radical en el Senado. El otro senador importante en Corrientes es Carlos Camau Espínola, y hasta donde se sabía ayer votaba en contra. Hasta donde se sabía ayer votaba en contra. No se puede creer. No. Hay que ver cómo Puede votan. no votar en contra Camau Espínola, la puta. No estoy diciendo eso. Hasta donde se sabía ayer votaba en contra. Está bien, ya entendí. Yo no digo que vaya a votar en contra. No, está de hecho, me hacen ruedita. De hecho, hay mayoría para que se rechace el DNU Bueno, hoy. ese es el tema. Hay mayoría. Pero termino con esto. Te pregunto, lo que se supone, si tuviéramos que apostar o si hubiera apuestas sobre esto, hoy el DNU se cae. Yo no apuesto. Debería caer por la siguiente razón. Hay 33 senadores peronistas, que son los del interbloque de Mayans y Juliana Di Tulio. Uh-huh. A eso les tenés que sumar a Cuéllar y a Camau Espínola, que han manifestado que el decreto debe caer. Y 2 senadores santacruceños, Natalia Gadano y José María Carambia, que responden a Claudio Vidal, el gobernador santacruceño en este caso, y que también votarían en contra. Ahí tenés 37 sobre 72. Uh-huh. Con eso deberías tener quórum y además los votos suficientes para rechazar. Pero debería haber más. Martín Lustó también estaba en contra del decreto. Uh-huh. ¿Sí? El senador radical Pablo Blanco, fueguino, también estaba en contra del decreto. Edith Terenzi, radical también, estaba en contra del decreto. O sea que ya tenés 40. Y a eso le puedes sumar más legisladores. Vamos a ver si se animan a votar en contra. Okay. Pero hay una particularidad, que no quieren, en su afán de no quedar pegado al kirchnerismo, son capaces de votar a favor algo en lo que están en contra. Pasa que me parece Veremos. que también hubo. Me parece que en este caso es difícil que. Se fue. No estamos igual que hace 20 días. ¿Por qué? También, me parece. Porque cuando Villarruel estaba consiguiendo que los legisladores, los presidentes de los bloques, opositores aliados, ayer le dieran más tiempo, ¿sí? Cae el comunicado de Milei, de la oficina del presidente, diciendo que Villarruel se corta sola y que saca su agenda propia y que trata apresuradamente el DNU. Villarruel había tratado de desactivar la inclusión del DNU, que ella misma había orquestado, diciéndoles, che, si cae el DNU, entra en riesgo institucional el país, porque el DNU es lo único que más o menos mantiene el pie el programa de Milei. Claro. Entonces, los legisladores se le paran de manos con ese comunicado, que se lo leen en el momento a Villarruel. Le dicen, mirá lo que está diciendo el presidente, tac. Y Villarruel termina diciendo que cada uno vote lo que tenga que votar. Bueno. Entonces hay sesión y veremos qué pasa ahora. Gracias, Dipi. Vamos a escuchar un poco de música.